En la Trinidad de más de 500 años de existencia nos encontramos para recrear nuestra mirada con su arquitectura, esa que nos llevará de la mano en esta nueva expedición que abrimos tras la búsqueda de tesoros espirituanos. Acompáñenos. Aunque fundada en 1514, no es hasta finales de 1515 que la villa de Trinidad se traslada a su definitivo emplazamiento. Cuando el oro comenzó a escasear por Cayo de Figueroa y otros conquistadores partieron a las tierras firmes de América con el sonido de las vihuelas del músico Ortiz. De allí que la villa quedara a merced por muchos años del comercio de contrabando. Para el siglo XVIII, el tabaco es su principal fuente comercial y ya en la primera mitad del XIX, Trinidad se convierte en un emporio de la industria azucarera que hizo florecer la impresionante arquitectura conservada hasta estos días. Muestra de la arquitectura religiosa colonial es la ermita de Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa. Esta edificación data de 1716 y es un modesto templo uninave de gruesos muros de ladrillos y campanario rematado en perfiles ondulados y prismas, semejante a las formas del barroco popular andaluz, introducido en la zona por el alarife Cristóbal Trocayo, a cuyo oficio se deben otras tres construcciones sacras de principios del siglo XIX: la iglesia de Santa Ana, la de San Francisco de Asís y la de San Francisco de Paula. La iglesia de San Francisco de Asís, cuya construcción concluyó en 1813, lamentablemente se derribó a principios del siglo XX. De su primigenia estructura solo quedó la torre, hoy uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad. En este solar se construyó un centro educacional y actualmente su espacio lo ocupa el Museo de Lucha contra Bandidos. La iglesia de la Santísima Trinidad de la Plaza Mayor, antes de su reconstrucción en el siglo XIX, tenía su fachada a un costado de la plaza. Constituía una construcción surgida a finales del siglo XVII que para 1892, fecha en que culmina la nueva obra, asume el estilo neoclásico. Con un pórtico de 6 columnas y 2 torres a ambos lados, la fachada del templo mira a la plaza, con 5 naves en su interior. En la central es visible un retablo de madera que semeja el exterior de un templo de estilo neogótico con diversos altares. Entre estos e imágenes se destacan la del Cristo de la Humildad y la Paciencia y la del Cristo de la Veracruz, a la que se rinde especial devoción por considerarse milagrosa. El trazado medieval de Trinidad de orden irregular, con un núcleo en forma de media luna, donde confluyen calles empedradas de distinta anchura y sin paralelismos, muestra una disposición en forma de tela de araña. En este complejo urbanístico tan peculiar, afloran joyas de la arquitectura civil: aduanas, ayuntamientos, mercados, hospitales, cárceles, acueductos, teatros y plazas, en su mayoría con aires de neoclasicismo. Se proyectaron por importantes ingenieros como Francisco Lavallée, Pardo Pimentel, Julio Sagebien y Francisco de Alvear, entre otros. Destacan entre las construcciones civiles el Teatro Brunet del maestro de obra trinitario Juan Cadalso y Piedra,
La cárcel a un costado de la plaza de la iglesia de Santa Ana, cuyo autor fue el también trinitario Antonio Vialomat, el cuartel de dragones erigido a inicios del siglo XIX como barracón de cuarentena de los esclavos que entraban por el puerto de Casilda, hasta que en el 24 se transformó en cuartel, y la plaza de Carrillo, de elegante glorieta y cúpula cubierta con una florecida enredadera, sin dudas una de las más hermosas del país. Las viviendas de mampostería de la Villa Trinitaria datan de las primeras décadas del siglo XVIII. Estas construcciones iniciales generalmente estaban integradas por dos casas, una principal destinada a los dueños y otra anexa o al interior del solar para la servidumbre, donde se situaba en un colgadizo la cocina. La vivienda principal poseía una sola nave y el patio no pavimentado se usaba para la crianza de animales domésticos, siembra de hortalizas y de árboles, estructura que demuestra el tránsito paulatino de lo rural a lo urbano. Hacia 1725 surgen las primeras grandes moradas pertenecientes a la oligarquía local. Son casonas de gran amplitud y anchura de una planta. Cuentan con una gran nave al frente distribuida en 3 espacios destinados a la sala con sus aposentos a cada lado. Seguidamente una galería abierta al patio que servía de comedor. Por el lateral del patio se llegaba al fondo del solar, flanqueado por un comedor sostenido por horcones de madera. En sus fachadas se distinguen las rejas de madera para proteger las ventanas con aleros de tejas. La puerta de entrada, mayor que los ventanales, se adorna con grandes clavos de hierro o bronce. La pericia de los artesanos se concentró en los techos, con diseños decorativos y en las puertas de madera de las viviendas del siglo XVIII, siglo que en sus finales asume elementos del barroco popular. En las fachadas de las casas se sustituyen los aleros tradicionales por los de tornapunta, distintos en el territorio. Aparecen además las casas esquineras de 2 plantas, con hermosos balcones de madera sostenidos sobre canes y cubiertos por tejadillos. Para la 19ª centuria hace su entrada también en las viviendas el neoclasicismo, pero con soluciones de marcado carácter local. Mediopuntos de persianas en abanico y de cristales coloridos, aleros en gola, pintura mural y lechadas de vivos colores al interior de las casas, simplificación de las formas en los techos, mamparas de cristales y sustitución de la madera por el hierro en rejas, balcones, tornapuntas, escaleras, faroles y portafaroles fueron sin dudas las soluciones que reflejan la combinación del tipo locales de raíz mudéjar con la renovación formal neoclásica francesa y la penetración de elementos norteamericanos atemperados a nuestro clima, las que caracterizan la arquitectura doméstica colonial trinitaria. Fue justo en el siglo XIX donde se erigen los llamados palacios, imponentes edificaciones de 1 o 2 plantas. Destacan en la villa el Palacio de Ortiz y el de Brunet. Desprovistos de entresuelos, en la primera planta se situaban almacenes, oficinas y dependencias para los esclavos, y en los altos las habitaciones de los dueños. En algunas de estas mansiones, como el Palacio de Cantero, era visible una torre mirador. Surge la saleta, donde antes estaba el comedor, dividida de la sala por grandes arcos de medio punto. Excepcionalmente se incorpora el zaguán a un costado de la casa a modo de cochera, de manera que la vivienda tenga esta y la entrada principal. Ambas confluyen al patio. Lugar rodeado por columnas con medio punto, espacio para el ornato, la ventilación de la vivienda y recolección de agua de lluvia en los aljibes. Testimonio del esplendor azucarero de hace más de un siglo es el Valle de San Luis o de los Ingenios, casas quintas, líneas de ferrocarriles, fábricas de los antiguos ingenios, las vistosas torres campanarios de San Isidro y Manaca e Iznaga y hasta bohíos de embarrado del poblado de San Pedro,
otrora enclave de negros africanos, constituyen vestigios arqueológicos de una arquitectura asociada a la producción de la caña, registrados en toda la extensión del valle como salidos de un grabado de la plante. Cerca del mar y del monte se yergue Trinidad, la urbe caribe que desandamos como si estuviésemos en el pasado, recreada en su arquitectura, leyendas y tradiciones ancestrales. Mucho más falta por contar sobre este mítico sitio que por único bien merece sus distinciones de ciudad creativa y patrimonio cultural de la humanidad. Y sin tiempo para más, solo me resta despedirme por esta vez hasta una próxima expedición para continuar la búsqueda de tesoros espirituanos. Nos vemos.